Tengan todos buenos días. De nuevo nos encontramos con el Señor y con su palabra. Esa palabra del Señor que nos ayuda, que nos fortalece para enfrentar cada día la vicisitud de la vida y enfrentarla con esperanza. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, lo de mi raza y de mi sangre, los israelitas a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza. Según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendigamos al Señor nuestro Dios. La muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otro sus proyectos. Bendigamos al Señor nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había allí, frente a él, un enfermo de hidropesia. Y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, le preguntó: ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos, le preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir siempre un dilema. Esto fue siempre un dilema en la vida de Jesús el día sábado. El día sábado el Señor tuvo varios enfrentamientos con los fariseos, con los escribas, porque el Señor no guardaba la ley. Y el Señor nos dice: el amor está por encima de la ley. Y los fariseos, los escribas, pues estaban tan aferrados a la ley que se olvidaba del prójimo, se olvidaba de la caridad, se olvidaba del amor fraterno para con los demás, con tal de cumplir la ley. Esa ley que a veces atropellaba al mismo pueblo y a las mismas personas. Pues bien, nos dice que Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos que invitó al Señor. Pero allí veremos algunas cosas donde esa invitación
que le hacen a Jesús no era una invitación fraterna, no era una invitación, vamos a invitar al Maestro, vamos a compartir con el Maestro, vamos a escuchar al Maestro, vamos a aprender con el Maestro, vamos a ser amigos del Maestro, vamos a seguir al Maestro. No era una invitación que tuviese ese fin, todo lo contrario, porque nos dice de que lo estaban espiando, estaban mirando lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué iba a hablar, buscando la manera de cómo agarrar a Jesús. Y también colocaron la mesa y allí al frente colocaron a un enfermo de hidropesia. Ese enfermo que colocaron para compartir la mesa con Jesús nos hace entender que era amigo del fariseo, del dueño de la casa, del que había invitado a Jesús, porque si no hubiese sido su amigo, pues no lo hubiese invitado a la cena, y si no hubiese sido amigo de esa persona, pues no lo hubiese colocado allí, sentado en la mesa. Pero nos podemos preguntar, ¿y por qué sentó en la mesa a ese enfermo? Sería que estaban buscando la manera de que Jesús actuara, y por eso ya lo estaban espiando antes de comenzar la cena, ya lo estaban espiando para ver qué iba a pasar en esa cena, qué iba a pasar con Jesús, porque al enfermo nos dice la palabra que lo colocaron frente a él, es decir, frente a Jesús. Pues ahí vemos cómo los fariseos estaban actuando con una mala fe para con Jesús. Y el Señor, que siempre se apiada, el Señor que sabía lo que los fariseos, los escribas estaban haciendo, no le importó, porque para Jesús lo más importante es el bien. Para Jesús lo más importante es el amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8, o primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Para Jesús primero está el amor. Para Jesús primero está la misericordia. Para Jesús primero está el bien. Y aunque los fariseos habían puesto allí al frente de Jesús a ese enfermo, el Señor no le importó. Lo que le importaba al Señor era ayudar a aquel que tenía allí al frente, aunque sabía lo que iba a pasar después con el que lo había invitado a la cena, con los fariseos que estaban allí, con los escribas que estaban allí. Y el Señor le hizo una pregunta y le dijo, ¿está permitido curar en sábado o no? Esa fue la pregunta. Y ellos se quedaron callados, ninguno respondió. Se mirarían entre sí, nadie tomó la palabra, todos se quedaron callados. Jesús esperaría un tiempo prudente, nadie le respondió. ¿Y qué hizo el Señor? Jesús tocó la mano del enfermo y lo curó. Y le dijo algo donde nosotros vemos cómo era la sutileza de Jesús. Después que lo curó, de una vez le dijo Jesús a aquel enfermo que se fuera, que se levantara de la mesa, de esa invitación que le habían hecho el fariseo, que era su amigo, que se levantara de la mesa y que se fuera. Y después que Jesús mandó a aquel hombre que se fuera, Jesús entabló un diálogo con los fariseos. Jesús no quiso que aquel hombre que había quedado sanado estuviera allí. Jesús no quiso que aquel hombre a quien él sanó pues pasara un momento desagradable, un momento difícil para él. Y por eso Jesús lo despidió, ya está sano, se puede ir. Pero hay que mirar a aquel que había invitado al enfermo, que prefería que se guardara el día sábado antes de que aquel amigo,
antes que aquel enfermo, que era su amigo, quedara sano. Ahí vemos cómo los fariseos y los escribas, para cumplir la ley, pasaba por encima del amor, por encima de la caridad. Prefería guardar el sábado, que Jesús guardara el sábado antes de sanar a aquel hombre, antes de sanar a su amigo, antes de sanar a aquel que él había invitado a su mesa. Prefería eso. Pero el Señor, como siempre, nos da una muestra de amor y también una muestra de cómo nosotros debemos actuar. Y Jesús, entablando ese diálogo con los fariseos, con los escribas, dirigiéndose a ellos, le hizo una pregunta. Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo el burro o su buey, no lo saca enseguida, aunque sea el sábado. Si es un animal, no es una persona, es un animal. Pero si cae en el pozo, lo dejan morir o van y lo sacan. Y ellos no supieron qué contestar porque no tenían palabras para defenderse. Pues para hacer el bien nunca debemos nosotros buscar un obstáculo, porque cuando nosotros buscamos un obstáculo para hacer el bien, para practicar la caridad, para practicar el amor, pues eso significa que estamos actuando como los fariseos, como los escribas, y nosotros debemos actuar siempre como Jesús y no olvidar cómo trató Jesús a los fariseos y a los escribas. Le dijo hipócritas, porque siempre buscaban un obstáculo, buscaban la ley para obstaculizar el bien que Jesús vino a traer en medio de ellos. Pues si vamos a hacer el bien, no busquemos obstáculos, porque lo vamos a encontrar. Si queremos hacer el bien y comenzamos a buscar esos obstáculos, vamos a decir, no tenemos tiempo, no puedo, el trabajo, estoy ocupado, esas personas no me caen bien. Es decir, vamos a tener muchos obstáculos para no hacer el bien. Pues hermanos, tengamos la actitud de Jesús. Para Jesús no hubo ningún tipo de obstáculo, ni la ley del día sábado era obstáculo para Jesús, porque el amor, el Señor nos enseñó que está por encima de la ley. No busquemos obstáculos, hagamos siempre el bien, como Jesús nos enseñó. Y si hacemos el bien, como lo hizo nuestro Maestro, nuestro Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Mesías, vamos a sentir la paz en nuestro corazón y estamos nosotros imitando el ejemplo de Jesús. Vamos a hacer siempre el bien, nunca busquemos los obstáculos porque lo vamos a encontrar. Y para terminar, vamos siempre con María. María, la Virgen, nos dice, haga lo que Él le dice, haga lo que Él nos enseña, pues pongámonos en manos de María, nuestra Madre, para que nos lleve a presencia siempre de su Hijo, para hacer lo que su Hijo nos enseñó. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre. No me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, y no olvidar, no busquemos obstáculos, hagamos siempre el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.